Cuando don Aurelio intentó acercarse al potro moribundo, la yegua de casi 2 toneladas lo estrelló contra la pared, con una fuerza que casi le destroza la columna. Tenía pocas horas para salvar a la cría antes de que muriera, pero volver a entrar al establo significaba arriesgar su propia vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! La mañana en la granja de don Aurelio Mendoza comenzó como cualquier otra en las tierras altas de Michoacán. El sol apenas despuntaba sobre las colinas cuando el viejo granjero de 63 años salió de su modesta casa de adobe, con el sombrero de paja bien calado y las botas gastadas por décadas de trabajo duro. Sin embargo, aquella mañana traería consigo un evento que cambiaría su vida para siempre. Un encuentro con la fuerza más poderosa de la naturaleza, el amor de una madre. Don Aurelio había dedicado toda su existencia a la tierra y a los animales. Su granja, aunque humilde, era su orgullo. Contaba con unas cuantas vacas, gallinas que correteaban libremente por el patio, y su tesoro más preciado, una yegua percherona de pelaje castaño oscuro llamada Tormenta. La llamaban así no solo por su imponente tamaño, que superaba los 1.800 kilos y medía casi 2 metros de altura hasta la cruz, sino también por la intensidad de su mirada. Una mirada que parecía contener la fuerza de los elementos mismos. Tormenta había llegado a la granja hacía 7 años, cuando era apenas una potranca asustada que don Aurelio había rescatado de un tratante de caballos que la maltrataba. Desde entonces, el vínculo entre el granjero y la yegua gigante se había fortalecido con cada amanecer compartido, con cada caricia en su crin ondulada, con cada palabra susurrada en las noches frías de invierno. Para don Aurelio, Tormenta no era simplemente un animal de trabajo, era una compañera, una amiga silenciosa que entendía sus alegrías y tristezas sin necesidad de palabras. Hacía apenas 3 meses, Tormenta había dado a luz a su primer potro, un pequeño al que don Aurelio había bautizado como Relámpago por la marca blanca que cruzaba su frente como un rayo. El nacimiento había sido un momento de inmensa alegría para el viejo granjero, quien había velado durante toda la noche junto a Tormenta mientras ésta daba a luz. Ver a la enorme yegua lamer con ternura a su cría, ayudándolo a ponerse de pie por primera vez con sus patas temblorosas, había sido uno de los momentos más conmovedores que don Aurelio había presenciado en toda su vida. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. 2 semanas atrás, Relámpago había comenzado a mostrar signos de debilidad. Al principio, don Aurelio pensó que era algo pasajero, quizás un simple malestar estomacal. Pero con el paso de los días, el potro fue perdiendo fuerzas hasta que apenas podía mantenerse en pie. Sus costillas comenzaron a marcarse bajo la piel. Sus ojos perdieron el brillo juvenil que antes los caracterizaba, y su respiración se volvió pesada y laboriosa. El veterinario del pueblo, don Sebastián, había venido a examinar al pequeño y el diagnóstico no fue alentador. Relámpago padecía una infección respiratoria severa que requería tratamiento inmediato y aislamiento para evitar que contagiara a su madre. Las palabras del veterinario resonaban aún en la mente de don Aurelio mientras caminaba hacia el establo aquella fatídica mañana. «Tienes que separarlo de Tormenta, Aurelio.
Es la única manera de que podamos tratarlo adecuadamente. Si no lo hacemos, el potro no sobrevivirá la semana. Don Aurelio sabía que el veterinario tenía razón, pero también conocía a Tormenta mejor que nadie. Había visto cómo la yegua gigante protegía a su cría con una devoción casi sobrenatural. No permitía que nadie se acercara a Relámpago sin su supervisión, y cada vez que el potro se alejaba unos metros, ella lo seguía con la mirada, lista para intervenir ante cualquier amenaza. Separarlos sería como intentar arrancar el sol del cielo. Aquella mañana, mientras se acercaba al establo con el cabestro en la mano y el corazón encogido, don Aurelio no podía imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. El plan era simple. Entraría al establo, calmaría a Tormenta con palabras suaves, como siempre hacía, y luego intentaría sacar a Relámpago para llevarlo al cobertizo donde el veterinario había preparado todo para su tratamiento. Simple en teoría, pero la realidad resultaría ser terriblemente diferente. Al abrir la pesada puerta de madera del establo, la escena que encontró le heló la sangre en las venas. Relámpago yacía en el suelo sobre un lecho de paja, su pequeño cuerpo tan delgado que cada hueso se marcaba bajo su piel grisácea. El potro respiraba con dificultad, sus flancos subiendo y bajando en un ritmo irregular que delataba la gravedad de su estado. Y junto a él, de pie como una montaña de músculo y determinación, estaba Tormenta. La yegua gigante tenía la cabeza baja, sus enormes ojos fijos en su cría enferma, y de vez en cuando emitía un suave relincho que sonaba casi como un arrullo, como si intentara transmitirle fuerza a través de su voz. Don Aurelio sintió un nudo en la garganta al contemplar la escena. Había criado animales toda su vida, pero nunca había presenciado una muestra de amor maternal tan intensa, tan pura, tan devastadoramente hermosa. Sin embargo, sabía lo que tenía que hacer. Si no separaba al potro de su madre para que recibiera tratamiento, Relámpago moriría. Y si Relámpago moría, don Aurelio temía que algo en el espíritu de Tormenta también moriría con él. «Tranquila, mi niña», susurró don Aurelio mientras daba un paso hacia el interior del establo. «Vengo a ayudar a tu pequeño». Tormenta levantó la cabeza al escuchar su voz, y por un momento sus ojos parecieron suavizarse al reconocer a su viejo amigo. Pero cuando don Aurelio dio otro paso hacia Relámpago, algo cambió en la mirada de la yegua. Algo primitivo, algo ancestral, algo que ningún ser humano debería jamás subestimar. El instinto protector de una madre dispuesta a todo por defender a su cría. El cambio en Tormenta fue instantáneo y aterrador. Sus orejas, que momentos antes estaban relajadas, se aplastaron contra su cráneo. Sus fosas nasales se dilataron, expulsando nubes de vapor en el aire frío de la mañana. Todo su cuerpo, aquella montaña de casi 2 toneladas de músculo y hueso, se tensó como el resorte de una trampa a punto de dispararse. Don Aurelio, con más de 4 décadas de experiencia con caballos, reconoció inmediatamente las señales de advertencia. Había visto esa postura antes en yeguas, protegiendo a sus crías, pero nunca con una intensidad tan abrumadora. Nunca en un animal de semejante tamaño y fuerza. Tormenta no era una yegua común. Era una percherona pura, descendiente de los caballos de guerra, que alguna vez cargaron caballeros armados a la batalla. En sus venas corría la sangre de generaciones de animales criados para la fuerza,
la resistencia y la valentía. Y en ese momento, toda esa herencia genética se manifestaba en una sola cosa: proteger a su cría a cualquier costo. «Tranquila, Tormenta», repitió don Aurelio, levantando las manos en un gesto de paz mientras retrocedía lentamente un paso. «Soy yo, tu viejo amigo. Solo quiero ayudar a Relámpago». Pero sus palabras, que tantas veces habían calmado a la yegua en el pasado, ahora parecían carecer de todo efecto. Tormenta dio un paso hacia adelante, posicionando su enorme cuerpo entre don Aurelio y el potro enfermo. Su cabeza se balanceaba de lado a lado en un movimiento amenazador que el granjero conocía bien. Era la advertencia final antes del ataque. Don Aurelio sintió el sudor frío correr por su espalda a pesar del frescor matutino. Sabía que debía retirarse, que debía buscar ayuda, que enfrentar a una yegua percherona en estado de protección maternal era una locura que podría costarle la vida. Pero también sabía que cada hora que pasaba, cada minuto que Relámpago permanecía sin tratamiento, las posibilidades de supervivencia del potro disminuían drásticamente. Tomó una decisión que más tarde reconocería como la más estúpida y la más valiente de toda su existencia. En lugar de retroceder, dio otro paso hacia adelante, extendiendo la mano hacia el cabestro que colgaba de un gancho en la pared. Si lograba ponerle el cabestro a Tormenta, quizás podría controlarla lo suficiente para sacar a Relámpago del establo. Era un plan desesperado, nacido de la urgencia y el amor por ambos animales. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que don Aurelio apenas tuvo tiempo de reaccionar. Tormenta se elevó sobre sus patas traseras, su enorme figura bloqueando la luz que entraba por la puerta del establo, proyectando una sombra monstruosa sobre el granjero. Sus cascos delanteros, cada uno del tamaño de un plato de comida y capaz de aplastar un cráneo humano como si fuera una nuez, cortaron el aire con un silbido mortal. Don Aurelio se lanzó hacia un lado por puro instinto de supervivencia, sintiendo el viento del golpe rozar su mejilla, mientras los cascos de Tormenta impactaban contra la pared de madera del establo con un estruendo ensordecedor. Las tablas crujieron y se astillaron bajo la fuerza del impacto, enviando fragmentos de madera volando en todas direcciones. Si ese golpe lo hubiera alcanzado, habría significado su muerte instantánea. Pero la yegua no se detuvo ahí. Antes de que don Aurelio pudiera recuperar el equilibrio, Tormenta volvió a cargar contra él. Esta vez, el granjero no fue lo suficientemente rápido. El costado de la yegua lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, lanzándolo contra la pared del establo como si fuera un muñeco de trapo. Don Aurelio sintió el aire abandonar sus pulmones mientras su espalda impactaba contra las tablas de madera. El dolor explotó en su cuerpo, agudo e incapacitante, pero no tuvo tiempo de procesarlo porque Tormenta ya estaba sobre él nuevamente. La yegua lo acorraló contra la pared, su enorme cabeza a centímetros de su rostro, sus ojos ardiendo con una furia protectora que parecía casi sobrenatural. Don Aurelio podía sentir el aliento caliente del animal contra su piel. Podía ver cada detalle de aquellos ojos que tantas veces había contemplado con cariño y que ahora lo miraban como si fuera un enemigo mortal. Tormenta relinchó, un sonido tan fuerte y penetrante que hizo que los tímpanos de don Aurelio vibraran dolorosamente. Era una advertencia final, un ultimátum expresado en el único lenguaje que la yegua conocía. «Aléjate de mi cría o te mataré». El mensaje no podía ser más claro.
Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, hombre y bestia permanecieron inmóviles, sus miradas entrelazadas en un duelo silencioso. Don Aurelio, con el cuerpo magullado y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, comprendió en ese momento algo fundamental. No podría hacer esto solo. Tormenta lo amaba, de eso no tenía duda, pero su amor por Relámpago era infinitamente más fuerte. Era el amor de una madre, el más poderoso de todos los amores, capaz de transformar a la criatura más gentil en la más feroz de las bestias. Lentamente, sin hacer movimientos bruscos, don Aurelio comenzó a deslizarse hacia la puerta del establo. Cada centímetro que avanzaba era una agonía, no solo por el dolor físico, sino por la sensación de derrota que lo embargaba. Estaba abandonando a Relámpago, dejándolo en manos de una madre cuyo amor, aunque puro, no podía curarlo. Pero no tenía opción. Si moría aplastado bajo los cascos de Tormenta, nadie podría salvar al potro. Cuando finalmente logró salir del establo y cerrar la puerta detrás de él, don Aurelio se derrumbó contra la madera, jadeando y temblando. Sus manos estaban rasguñadas, su espalda pulsaba con un dolor sordo que prometía convertirse en moretones del tamaño de melones, y su orgullo estaba destrozado. Pero estaba vivo. Desde el interior del establo podía escuchar a Tormenta moviéndose inquieta, sus cascos golpeando el suelo mientras retomaba su vigilia junto a su cría enferma. El granjero cerró los ojos y dejó escapar un suspiro tembloroso. Necesitaba ayuda, necesitaba un plan, necesitaba un milagro. Y mientras el sol continuaba su ascenso sobre las colinas de Michoacán, don Aurelio Mendoza se preguntó si tal milagro existiría. Don Aurelio permaneció sentado contra la puerta del establo durante varios minutos, intentando recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. El dolor en su espalda se intensificaba con cada respiración. Un recordatorio constante de la fuerza descomunal que Tormenta había desplegado. A sus 63 años, había sobrevivido sequías devastadoras, tormentas que arrancaron los techos de sus construcciones, y la pérdida de su esposa hacía ya 15 años. Pero nunca había sentido tanto miedo como en esos momentos dentro del establo, mirando a los ojos de una criatura que lo amaba, pero que estaba dispuesta a matarlo para proteger a su cría. El sol ya había ascendido completamente cuando don Aurelio finalmente encontró las fuerzas para ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero su determinación comenzaba a renacer de las cenizas del miedo. No podía rendirse. Relámpago dependía de él. Y aunque Tormenta no lo entendiera, ella también dependía de que él encontrara una solución. Con pasos lentos y doloridos, el granjero caminó hacia su casa para llamar por teléfono al veterinario. Don Sebastián contestó al tercer timbrazo, y don Aurelio le relató lo sucedido con voz entrecortada, sin omitir ningún detalle de su fallido intento de separación. Al otro lado de la línea, el veterinario escuchaba en silencio, y cuando don Aurelio terminó su relato, hubo una larga pausa antes de que don Sebastián hablara. Aurelio, lo que describes es exactamente lo que temía.
Las yeguas percheroneras son conocidas por su temperamento generalmente dócil, pero cuando se trata de proteger a sus crías, pueden volverse increíblemente peligrosas. El tamaño de Tormenta hace que la situación sea aún más complicada. Necesitamos pensar en otra estrategia. Don Aurelio apretó el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué sugieres?, preguntó, sintiendo la desesperación trepar por su garganta como una enredadera venenosa. Cada hora que pasa, Relámpago empeora. Lo vi esta mañana, Sebastián. Apenas puede respirar. El veterinario suspiró profundamente al otro lado de la línea. Hay una opción, pero no te va a gustar. Podríamos sedar a Tormenta. Tengo un tranquilizante lo suficientemente fuerte para derribar a un elefante, pero administrárselo a una yegua en estado de protección maternal es extremadamente riesgoso. Si la dosis es muy baja, solo la enfureceremos más. Si es muy alta, podría causarle daño permanente o incluso matarla. Don Aurelio sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de drogar a Tormenta, de verla caer inconsciente como si fuera un enemigo a vencer, le provocaba una náusea profunda. Esa yegua había sido su compañera durante 7 años, su confidente silenciosa en las noches de soledad, su razón para levantarse cada mañana después de que la vida le había arrebatado tanto. No podía hacerle eso, no quería hacerle eso. Pero mientras su mente rechazaba la idea, una imagen se formó en su memoria. Relámpago, aquel pequeño ser que había visto nacer, yaciendo en el suelo del establo con cada respiración más débil que la anterior. «Tiene que haber otra manera», dijo don Aurelio, su voz apenas un susurro ronco. «No puedo drogarla, Sebastián. No así». El veterinario permaneció en silencio por un momento, y cuando habló, su tono era más suave, más comprensivo. «Entiendo, Aurelio. De verdad que lo entiendo, pero necesitas prepararte para tomar decisiones difíciles. A veces, el amor requiere que hagamos cosas que nos rompen el corazón para poder salvar lo que más queremos. Te daré unas horas para intentar otras opciones. Vendré a tu granja al mediodía con el tranquilizante, por si acaso. Mientras tanto, intenta acercarte a Tormenta de otras formas. Quizás puedas ganar su confianza gradualmente. Hacerle entender que no eres una amenaza». Después de colgar el teléfono, don Aurelio se quedó inmóvil en medio de su cocina, rodeado por el silencio de una casa vacía que de pronto parecía más grande y más fría que nunca. Decidió intentar una aproximación diferente. Se dirigió a la despensa y reunió las cosas favoritas de Tormenta. Manzanas frescas del árbol que crecía junto al pozo, zanahorias que había cosechado la semana anterior y un puñado de terrones de azúcar que guardaba para ocasiones especiales. Si no podía acercarse a ella por la fuerza, quizás podría hacerlo a través del afecto, recordándole los años de cariño compartido. Cuando regresó al establo, el sol ya calentaba las tejas del techo, creando un ambiente sofocante en el interior. Don Aurelio abrió la puerta superior del establo, aquella que permitía ver el interior sin entrar completamente, y observó la escena con el corazón encogido. Tormenta seguía en la misma posición, de pie junto a Relámpago como una estatua viviente de devoción maternal. El potro no se había movido, y su respiración parecía aún más laboriosa que antes. Cada inhalación acompañada de un silbido húmedo que indicaba la gravedad de la infección en sus pulmones. «Tormenta, mi niña», llamó don Aurelio con la voz más dulce que pudo producir.
«Mira lo que te traje». Levantó una manzana roja y brillante, sosteniéndola donde la yegua pudiera verla. Era el mismo gesto que había repetido cientos de veces a lo largo de los años, un ritual de cariño que siempre provocaba que Tormenta se acercara con sus pasos pesados pero gentiles, buscando la golosina con sus labios aterciopelados. Pero esta vez fue diferente. Tormenta giró la cabeza hacia él, sus ojos registrando la presencia de la manzana, pero no se movió de su lugar junto a Relámpago. En cambio, emitió un relincho bajo, casi triste, como si estuviera diciéndole que entendía su intención, pero que no podía abandonar a su cría, ni siquiera por un momento, ni siquiera por su golosina favorita. Don Aurelio sintió las lágrimas acumularse en sus ojos mientras bajaba lentamente la manzana. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente impotente. Las horas siguientes fueron un tormento de impotencia y desesperación para don Aurelio. Intentó todo lo que su experiencia de décadas con caballos le había enseñado. Probó hablarle a Tormenta desde diferentes ángulos del establo, usando tonos variados que iban desde el susurro más tierno hasta la firmeza autoritaria que a veces funcionaba con animales testarudos. Intentó distraerla con sonidos, golpeando suavemente una cubeta metálica en el extremo opuesto del establo, con la esperanza de que su curiosidad natural la alejara de Relámpago, aunque fuera por unos segundos. Incluso trató de entrar al establo, arrastrándose por el suelo, pensando que si se hacía pequeño y no amenazante, Tormenta le permitiría acercarse. Ninguna de estas estrategias funcionó. La yegua permanecía inmóvil junto a su cría, sus enormes ojos siguiendo cada movimiento de don Aurelio con una vigilancia inquebrantable. Cada vez que el granjero lograba acercarse más de 2 metros al potro enfermo, Tormenta emitía una advertencia. A veces era un resoplido amenazador, otras veces un golpe de su casco contra el suelo que hacía temblar toda la estructura del establo. Y en las ocasiones en que don Aurelio insistía demasiado, la yegua se erguía sobre sus patas traseras, aquella imagen aterradora de poder desatado que le recordaba lo cerca que había estado de la muerte esa misma mañana. Mientras tanto, la condición de Relámpago se deterioraba visiblemente. El potro ya ni siquiera intentaba levantar la cabeza cuando escuchaba la voz de don Aurelio. Su respiración se había vuelto más superficial y rápida, un signo inequívoco de que sus pulmones estaban perdiendo la batalla contra la infección. De vez en cuando, un temblor recorría su pequeño cuerpo, y Tormenta respondía bajando su enorme cabeza para acariciarlo suavemente con el hocico, emitiendo sonidos bajos que parecían palabras de consuelo en un idioma que solo madre e hijo podían entender. Don Aurelio observaba estas escenas desde la puerta del establo, y cada una le desgarraba el corazón un poco más. Ver el amor de Tormenta por su cría era conmovedor, pero también era trágico, porque ese mismo amor estaba impidiendo que Relámpago recibiera la ayuda que necesitaba para sobrevivir. Era una paradoja cruel de la naturaleza, un recordatorio de que a veces las mejores intenciones pueden conducir a los peores resultados. Cerca del mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor dentro del establo se volvía casi insoportable, don Aurelio escuchó el sonido de un vehículo acercándose por el camino de tierra que llevaba a su granja. Era don Sebastián, el veterinario, que llegaba según lo prometido. El viejo granjero sintió una mezcla de alivio y temor
al ver la camioneta detenerse frente a su casa. Alivio, porque ya no estaría solo en esta batalla, y temor porque sabía lo que el veterinario traía consigo. Don Sebastián bajó del vehículo cargando un maletín negro que don Aurelio reconoció inmediatamente como el que contenía los medicamentos más potentes del veterinario. Era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol y las manos callosas de quien ha pasado su vida cuidando animales de todo tipo. Sus ojos, enmarcados por arrugas de preocupación, evaluaron rápidamente el estado de don Aurelio, notando los moretones que comenzaban a formarse en sus brazos y el modo en que se movía con cuidado, protegiendo su espalda lastimada. «Te ves terrible, Aurelio», dijo el veterinario sin rodeos mientras se acercaba. «¿Cómo está la situación?» Don Aurelio negó con la cabeza lentamente, su expresión reflejando horas de frustración acumulada. «No he podido acercarme a Relámpago ni una sola vez. Tormenta no cede ni un centímetro. Es como si supiera exactamente lo que intento hacer y estuviera decidida a impedirlo a cualquier costo». Los dos hombres caminaron juntos hacia el establo, y don Sebastián observó el interior a través de la puerta superior. Lo que vio confirmó sus peores temores. El potro estaba claramente en estado crítico, y la yegua gigante que lo custodiaba representaba un obstáculo casi insuperable. «Aurelio», dijo el veterinario en voz baja, volviéndose hacia su amigo con expresión grave, «no quiero asustarte más de lo necesario, pero necesitas saber la verdad. Si no logramos sacar a Relámpago de ahí en las próximas horas, probablemente no sobrevivirá la noche. Su sistema respiratorio está fallando, y sin tratamiento intravenoso y oxígeno suplementario, simplemente no tiene las fuerzas para seguir luchando». Las palabras del veterinario cayeron sobre don Aurelio como piedras, cada una más pesada que la anterior. Miró hacia el interior del establo, donde Tormenta permanecía vigilante, y luego al maletín negro que don Sebastián sostenía. El tranquilizante estaba ahí, la solución más rápida y efectiva para el problema inmediato. Pero en su mente, don Aurelio veía otra cosa. Veía a Tormenta 7 años atrás, temblando de miedo y desnutrición cuando la rescató de aquel tratante cruel. Veía las noches que había pasado junto a ella en el establo, curando sus heridas y ganándose su confianza gota a gota. Veía la primera vez que la yegua había comido de su mano. Aquel momento de conexión que había marcado el inicio de una amistad que trascendía las barreras entre especies. ¿Cómo podía traicionar esa confianza ahora, drogarla como si fuera un animal peligroso que necesitaba ser controlado? «Sebastián», dijo don Aurelio con voz ronca, «necesito más tiempo. Tiene que haber otra manera». El veterinario lo miró con una mezcla de compasión y frustración. «Aurelio, entiendo lo que sientes por Tormenta, pero tienes que pensar también en Relámpago. Ese potro está muriendo mientras hablamos. ¿Qué crees que sentirá Tormenta cuando su cría deje de respirar en sus brazos?» Don Aurelio no tenía respuesta para esa pregunta porque la respuesta era demasiado dolorosa para contemplar. El silencio que siguió a las palabras del veterinario fue denso y sofocante, cargado con el peso de una decisión imposible. Don Aurelio miraba el suelo de tierra apisonada frente al establo, sus manos temblando ligeramente mientras procesaba la realidad de la situación. Sabía que don Sebastián tenía razón.
que cada minuto que pasaba era un minuto menos de vida para Relámpago. Pero su corazón se resistía a aceptar la solución más obvia, aquella que implicaba traicionar la confianza de Tormenta de la manera más brutal posible. Finalmente, levantó la vista y encontró los ojos de su amigo. «Dame una hora más, Sebastián, solo una hora. Si para entonces no he logrado nada, usaremos el tranquilizante». El veterinario frunció el ceño, claramente insatisfecho con la propuesta. Pero algo en la mirada de don Aurelio lo hizo ceder. Había conocido al viejo granjero durante más de 20 años y sabía que cuando ese hombre tomaba una decisión era casi imposible hacerlo cambiar de opinión. «Una hora, Aurelio, ni un minuto más. Voy a preparar todo lo necesario para el tratamiento de Relámpago mientras tanto. Cuando saquemos a ese potro del establo, cada segundo va a contar». Don Sebastián se alejó hacia su camioneta para organizar los equipos médicos, dejando a don Aurelio solo frente al establo. El granjero respiró profundamente, ignorando el dolor que cada inhalación provocaba en su espalda maltratada, y comenzó a pensar. Tenía que haber algo que no hubiera intentado, algún enfoque que no hubiera considerado. Durante toda la mañana había tratado a Tormenta como un obstáculo a superar, como un problema que resolver. Pero quizás ese era precisamente el error. Tormenta no era un obstáculo. Era una madre aterrorizada que veía amenazas en todas partes, porque su instinto más profundo le gritaba que protegiera a su cría vulnerable. Don Aurelio cerró los ojos y dejó que su mente vagara hacia el pasado, buscando en sus recuerdos alguna pista que pudiera ayudarlo. Recordó el día que trajo a Tormenta a la granja, aquella potranca asustada y desconfiada que se encogía ante cualquier movimiento humano. Había tardado semanas en ganarse su confianza, no a través de la fuerza o la imposición, sino a través de la paciencia y la constancia. Cada día se sentaba cerca de ella sin intentar tocarla, simplemente estando presente, demostrándole que su presencia no significaba peligro. Gradualmente, Tormenta había comenzado a acercarse por iniciativa propia, primero con cautela, luego con creciente confianza, hasta que finalmente aceptó comer de su mano. Fue entonces cuando don Aurelio tuvo una revelación que lo hizo abrir los ojos de golpe. Durante toda la mañana había estado intentando acercarse a Relámpago, ignorando a Tormenta o tratándola como un obstáculo. Pero quizás lo que necesitaba hacer era exactamente lo contrario, enfocarse completamente en Tormenta, demostrarle que entendía su miedo, que compartía su dolor, que estaba de su lado. Sin pensarlo más, don Aurelio abrió completamente la puerta del establo y entró con pasos lentos y deliberados. Tormenta inmediatamente alzó la cabeza, sus orejas girando hacia atrás en señal de advertencia, pero el granjero no se dirigió hacia Relámpago. En cambio, caminó hacia una esquina del establo, lo más lejos posible del potro enfermo, y se sentó en el suelo sobre un montón de paja. El movimiento sorprendió visiblemente a Tormenta, quien lo observó con desconcierto, claramente confundida por este comportamiento inesperado. Don Aurelio no hizo ningún intento de acercarse ni de hablar. Simplemente se quedó ahí sentado, con la espalda apoyada contra la pared de madera, mirando hacia ningún lugar en particular. Su respiración era calmada, su postura relajada, todo su lenguaje corporal comunicando una ausencia total de amenaza. Los minutos pasaron en un silencio tenso. Tormenta no apartaba sus ojos del granjero,
esperando algún movimiento sospechoso, alguna señal de que debía prepararse para defender a su cría. Pero don Aurelio permanecía inmóvil, tan quieto como las vigas de madera que sostenían el techo del establo. Ocasionalmente, el silencio era roto por la respiración dificultosa de Relámpago, un sonido que hacía que el corazón de don Aurelio se encogiera de dolor, pero el granjero se forzaba a permanecer quieto, a confiar en su instinto. Después de lo que pareció una eternidad, algo comenzó a cambiar. Las orejas de Tormenta, que habían permanecido aplastadas contra su cráneo, gradualmente se relajaron y volvieron a su posición normal. Su postura, antes tensa y lista para el ataque, se suavizó imperceptiblemente. Seguía vigilante, pero la intensidad de su desconfianza parecía estar disminuyendo. Don Aurelio notó estos cambios, pero no reaccionó a ellos. Sabía que cualquier movimiento prematuro podría destruir el frágil progreso que estaba logrando. En cambio, comenzó a tararear en voz muy baja una canción que solía cantarle a Tormenta durante sus primeros meses en la granja. Era una vieja melodía que su abuela le había enseñado cuando era niño, una canción de cuna que hablaba de campos verdes y cielos azules, de paz y seguridad. La voz de don Aurelio, ronca por la edad y el estrés del día, llenó el establo con notas suaves que parecían acariciar el aire. Tormenta inclinó la cabeza ligeramente y por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, algo cambió en su mirada. El brillo de furia protectora que había dominado sus ojos durante horas comenzó a mezclarse con otra cosa, algo más suave, más vulnerable. Era el reconocimiento de algo familiar, de una conexión que existía antes del miedo. Don Aurelio continuó tarareando, permitiendo que la música hiciera lo que las palabras y las acciones no habían logrado. Estaba recordándole a Tormenta quién era él, no un enemigo que intentaba robar a su cría, sino el hombre que la había salvado, que la había amado, que había estado a su lado durante 7 años de alegrías y tristezas. Y lentamente, muy lentamente, Tormenta comenzó a responder a ese recordatorio. Los minutos continuaron pasando mientras don Aurelio tarareaba aquella vieja canción de cuna, su voz mezclándose con el sonido de la respiración trabajosa de Relámpago y el ocasional crujido de las maderas del establo. Tormenta había dejado de mirarlo con hostilidad, aunque sus ojos seguían fijos en él con una mezcla de cautela y algo que se parecía mucho a la esperanza. Era como si la yegua gigante estuviera librando una batalla interna entre su instinto protector y su memoria de años de cariño compartido con aquel hombre que ahora cantaba para ella. Don Aurelio observó cómo la tensión abandonaba gradualmente el cuerpo de Tormenta. Sus músculos, que habían estado contraídos y listos para el ataque durante horas, comenzaron a relajarse. Su respiración, antes agitada y ruidosa, se volvió más profunda y regular. Incluso su postura cambió sutilmente, pasando de una posición defensiva a algo más cercano a su estado normal de reposo. El granjero sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Sin dejar de tararear, don Aurelio comenzó a moverse muy lentamente, cambiando su posición de sentado a arrodillado. El movimiento fue tan gradual que pareció tomar varios minutos completarlo, y durante todo ese tiempo, sus ojos nunca dejaron de observar a Tormenta, buscando cualquier señal de alarma. La yegua lo observó con atención
pero no mostró signos de agresión. Era como si el tarareo hubiera creado un puente invisible entre ellos, un recordatorio de la confianza que habían construido a lo largo de los años. Animado por esta respuesta, don Aurelio se atrevió a dar el siguiente paso. Dejó de tararear por un momento y comenzó a hablar en voz baja, usando el tono que siempre empleaba cuando quería calmar a Tormenta durante las tormentas eléctricas que tanto la asustaban. «Sé que tienes miedo, mi niña», dijo suavemente. «Sé que solo quieres proteger a tu pequeño. Eso es lo que hacen las buenas madres, y tú eres la mejor madre que he conocido». Tormenta emitió un sonido bajo, casi como un suspiro, y por primera vez desde esa mañana apartó brevemente la mirada de don Aurelio para volverse hacia Relámpago. El potro yacía inmóvil sobre la paja, su pequeño cuerpo sacudido por temblores ocasionales, cada respiración un esfuerzo visible que parecía costarle toda su energía. La yegua bajó la cabeza y rozó suavemente el cuerpo de su cría con el hocico, emitiendo un relincho bajo que sonaba dolorosamente triste. Don Aurelio sintió las lágrimas acumularse en sus ojos al presenciar aquella escena de amor maternal mezclado con impotencia. Tormenta sabía que algo estaba mal con su cría. Podía sentirlo en cada fibra de su ser, pero no sabía cómo ayudarlo. Todo lo que su instinto le decía era que debía permanecer junto a él, protegerlo de cualquier amenaza externa, sin comprender que la verdadera amenaza venía de dentro, de una enfermedad invisible que ninguna madre, por poderosa que fuera, podía combatir. Con el corazón desbordante de compasión, don Aurelio comenzó a avanzar hacia Tormenta, no hacia Relámpago, sino directamente hacia la yegua gigante. Sus movimientos eran lentos y deliberados, cada paso anunciado con anticipación, sin sorpresas ni gestos bruscos. Tormenta lo observó acercarse, su cuerpo tensándose ligeramente, pero no mostró las señales de agresión que habían caracterizado sus reacciones durante toda la mañana. Cuando don Aurelio estuvo a 1 metro de distancia, se detuvo y extendió lentamente su mano hacia la yegua. «Estoy aquí, Tormenta», susurró con voz temblorosa. «Estoy aquí para ayudarte a ti y a tu pequeño. Por favor, confía en mí como has confiado todos estos años». Durante varios segundos interminables, Tormenta permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la mano extendida de don Aurelio. El granjero podía ver el conflicto en su mirada, la lucha entre el miedo y la confianza, entre el instinto y la memoria. Y entonces, en un momento que don Aurelio recordaría por el resto de su vida, Tormenta dio un paso hacia adelante y presionó su enorme cabeza contra la mano del granjero. El contacto fue como una descarga eléctrica de emoción pura. Don Aurelio sintió las lágrimas correr libremente por sus mejillas mientras acariciaba la suave piel de Tormenta, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón bajo sus dedos. La yegua cerró los ojos y exhaló profundamente, como si estuviera liberando horas de tensión acumulada. «Gracias, mi niña», sollozó don Aurelio, apoyando su frente contra la de Tormenta. «Gracias por confiar en mí». Con movimientos aún cautelosos, pero con renovada esperanza, don Aurelio comenzó a guiar suavemente a Tormenta hacia un lado, alejándola gradualmente de Relámpago. La yegua se resistió al principio, sus ojos volviéndose hacia su cría con evidente angustia. Pero don Aurelio continuó hablándole en voz baja,
asegurándole que todo estaría bien, que él cuidaría de su pequeño. Fue un proceso lento y delicado. Cada centímetro ganado era una pequeña victoria. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, don Aurelio logró posicionar a Tormenta en una esquina del establo, lo suficientemente lejos de Relámpago como para permitir el acceso al potro. Con el corazón latiendo frenéticamente, don Aurelio gritó hacia la puerta del establo: «¡Sebastián, ahora! ¡Rápido!». El veterinario, que había estado esperando ansiosamente afuera, entró corriendo con su maletín médico. Sus ojos evaluaron rápidamente la situación. Tormenta contenida en una esquina por la presencia calmante de don Aurelio, y Relámpago finalmente accesible. Sin perder un segundo, don Sebastián se arrodilló junto al potro enfermo y comenzó a trabajar mientras don Aurelio rezaba en silencio. Don Sebastián trabajaba con la precisión y rapidez que solo décadas de experiencia pueden proporcionar. Sus manos, firmes a pesar de la tensión del momento, prepararon rápidamente una vía intravenosa mientras evaluaba el estado crítico del potro. Relámpago apenas reaccionó cuando la aguja penetró su piel, una señal alarmante de lo debilitado que estaba. El veterinario conectó una bolsa de suero con antibióticos y comenzó a administrar el tratamiento que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras tanto, don Aurelio permanecía junto a Tormenta, una mano siempre en contacto con su cuello, hablándole constantemente en susurros tranquilizadores. La yegua observaba cada movimiento del veterinario con intensidad, sus músculos temblando bajo la piel como si estuviera conteniendo el impulso de lanzarse hacia su cría. Cada vez que don Sebastián hacía un movimiento brusco o Relámpago emitía algún sonido de malestar, Tormenta daba un paso hacia adelante y don Aurelio tenía que redoblar sus esfuerzos para mantenerla calmada. «Tranquila, mi niña», repetía una y otra vez el viejo granjero, su voz ronca por el agotamiento pero inquebrantable en su determinación. «El doctor está ayudando a tu pequeño. Pronto estará mejor, ya verás». Don Sebastián, sin apartar la vista de su paciente, habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que don Aurelio lo escuchara. «La infección está muy avanzada, Aurelio. Sus pulmones están llenos de fluido. Voy a tener que drenarlo aquí mismo. No podemos esperar a moverlo». El corazón de don Aurelio se contrajo al escuchar estas palabras. Sabía lo que significaba drenar los pulmones de un animal. Era un procedimiento invasivo y doloroso que seguramente provocaría reacciones en Relámpago. Y si el potro gritaba de dolor, no había fuerza en el mundo que pudiera contener a Tormenta. «Haz lo que tengas que hacer», dijo don Aurelio con voz temblorosa. «Yo me encargo de ella». El veterinario asintió gravemente y comenzó a preparar los instrumentos necesarios. Cuando la aguja de drenaje penetró el costado del potro, Relámpago emitió un relincho agudo de dolor que cortó el aire como un cuchillo. La reacción de Tormenta fue instantánea y aterradora. La yegua gigante se elevó sobre sus patas traseras, sus cascos cortando el aire a centímetros del rostro de don Aurelio, un relincho de furia maternal escapando de sus labios. Por un momento terrible, el granjero pensó que todo estaba perdido, que Tormenta lo apartaría de su camino y atacaría al veterinario que estaba causando dolor a su cría. Pero don Aurelio no retrocedió. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, directamente hacia la yegua enfurecida, y envolvió sus brazos alrededor de su enorme cuello en un abrazo desesperado. «Tormenta, no», gritó con toda la fuerza de sus pulmones.
su voz mezclándose con los sonidos de caos dentro del establo. «Es para salvarlo. Por favor, confía en mí». El abrazo tomó a Tormenta por sorpresa. Sus cascos delanteros cayeron al suelo con un estruendo que hizo temblar las paredes del establo, pero no atacó. En cambio, se quedó inmóvil, su enorme cuerpo temblando violentamente, mientras don Aurelio la sostenía con todas sus fuerzas. El granjero podía sentir el corazón de la yegua latiendo frenéticamente contra su pecho. Podía sentir la tensión de cada músculo en su cuerpo, la lucha titánica entre su instinto de proteger y su confianza en el hombre que la abrazaba. Detrás de ellos, don Sebastián continuaba trabajando con velocidad febril, drenando el fluido de los pulmones de Relámpago mientras el potro gemía débilmente. Los segundos se convirtieron en minutos mientras esta escena surrealista se desarrollaba en el viejo establo. Un hombre abrazando a una yegua de casi 2 toneladas, susurrándole palabras de consuelo mientras ella luchaba contra todos sus instintos por confiar en él. Un veterinario trabajando contra el reloj para salvar la vida de un potro que se aferraba a la existencia por un hilo cada vez más delgado. El aire estaba cargado de tensión, de miedo, de esperanza y desesperación entremezcladas en una combinación casi insoportable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, don Sebastián se reclinó sobre sus talones y exhaló profundamente. «Ya está», anunció con voz cansada pero aliviada. «He drenado la mayor parte del fluido. Ahora necesita descanso y continuar con los antibióticos, pero creo que lo peor ya pasó». Don Aurelio, sin soltar a Tormenta, sintió que sus piernas perdían toda fuerza. Se deslizó lentamente hasta quedar de rodillas, sus brazos aún rodeando el cuello de la yegua, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas curtidas por el sol. Tormenta, como si percibiera el cambio en la situación, bajó la cabeza y presionó su hocico contra el hombro de don Aurelio en un gesto que parecía casi humano en su ternura. Durante varios minutos, ninguno de los 3 humanos habló. El único sonido en el establo era la respiración de Relámpago, que aunque aún laboriosa, ya no tenía aquel silbido ominoso que había caracterizado las últimas horas. El potro había abierto los ojos y miraba hacia donde estaba su madre, un brillo débil pero presente en su mirada. Tormenta, al notar que su cría estaba consciente, emitió un relincho suave y se acercó lentamente hacia él, esta vez sin agresión, sin miedo. Don Aurelio la dejó ir, observando con ojos húmedos cómo la yegua gigante se arrodillaba junto a su potro y comenzaba a lamerle la cabeza con ternura infinita. Era una imagen que contrastaba dramáticamente con la furia que había mostrado apenas minutos antes. Un recordatorio de que el mismo amor que la había convertido en una fuerza destructiva también podía manifestarse como la ternura más pura. Don Sebastián se acercó a don Aurelio y le tendió una mano para ayudarlo a levantarse. «Lo lograste, Aurelio», dijo el veterinario con admiración genuina en su voz. «No sé cómo lo hiciste, pero lo lograste». Don Aurelio aceptó la mano del veterinario y se puso de pie con dificultad. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Cada hueso parecía haberse convertido en plomo. El dolor en su espalda, que había ignorado durante las últimas horas de crisis, ahora regresaba con fuerza renovada, recordándole el impacto brutal que había recibido esa mañana cuando Tormenta lo lanzó contra la pared. Pero a pesar del dolor físico, su corazón
se sentía más ligero de lo que había estado en días. Relámpago estaba vivo. Tormenta estaba calmada. Y por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, don Aurelio se permitió creer que todo podría salir bien. No fue nada especial, respondió el granjero con humildad, su voz aún temblorosa por la emoción. Solo le recordé quién soy yo y quién es ella. A veces olvidamos que los animales también necesitan que les recordemos el amor que compartimos. Don Sebastián negó con la cabeza, una sonrisa de incredulidad en su rostro curtido. He trabajado con caballos durante más de 30 años, Aurelio, y nunca había visto algo así. Lo que hiciste fue increíblemente arriesgado. Esa yegua podría haberte matado con un solo golpe de sus cascos. Pero también fue lo más valiente que he presenciado en mi vida. Pusiste tu confianza en ella, y ella respondió a esa confianza. Eso no es algo que se pueda enseñar, es algo que se siente. Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento, observando la escena que se desarrollaba ante ellos. Tormenta había encontrado una posición cómoda junto a su potro, su enorme cuerpo formando una barrera protectora alrededor de él, pero esta vez su postura no era defensiva sino amorosa. Lamía la cara de Relámpago con movimientos lentos y rítmicos, emitiendo sonidos suaves que parecían arrullos de consuelo. El potro, aunque débil, respondía a las atenciones de su madre moviendo ligeramente las orejas y parpadeando con ojos que comenzaban a recuperar algo de brillo. Don Sebastián se acercó con cuidado para verificar la vía intravenosa de Relámpago, y esta vez Tormenta no mostró ninguna señal de agresión. La yegua levantó brevemente la cabeza para observar al veterinario, pero al ver que don Aurelio permanecía tranquilo, ella también se relajó y permitió que el hombre continuara su trabajo. Era un cambio extraordinario en su comportamiento, una transformación que había ocurrido en cuestión de minutos gracias al poder del vínculo que don Aurelio había forjado con ella a lo largo de los años. El tratamiento tendrá que continuar durante al menos una semana, explicó don Sebastián mientras ajustaba la bolsa de suero. Vendré todos los días para administrar los antibióticos y verificar su progreso. Pero basándome en cómo está respondiendo, creo que Relámpago tiene buenas posibilidades de recuperarse completamente. Es un luchador igual que su madre. Don Aurelio asintió, las palabras del veterinario apenas registrándose en su mente agotada. Ahora que la adrenalina de la crisis comenzaba a disiparse, el cansancio lo golpeaba con fuerza abrumadora. No había dormido en más de 30 horas. Había sufrido golpes que habrían mandado a un hombre más joven al hospital y había experimentado una montaña rusa emocional que lo había dejado completamente vacío. Pero a pesar de todo, no podía apartar sus ojos de Tormenta y Relámpago, como si temiera que el momento de paz se desvaneciera si dejaba de mirarlo. «Deberías ir a descansar, Aurelio», dijo don Sebastián con tono preocupado, notando el estado del viejo granjero. «Yo me quedaré aquí, vigilando a Relámpago durante las próximas horas. Necesitas recuperar fuerzas, especialmente esa espalda. A tu edad, una lesión así no es cosa de risa». Don Aurelio negó con la cabeza tercamente. «No puedo dejarlos solos. No después de todo lo que ha pasado». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sus ojos comenzaban a cerrarse involuntariamente. El veterinario,
Reconociendo que no tenía sentido discutir con la testarudez legendaria de don Aurelio, buscó una solución intermedia. «Al menos siéntate en esa paja de allí», insistió señalando un rincón del establo. «Puedes vigilarlos desde ahí mientras descansas un poco. Te prometo que te despertaré si algo cambia». Don Aurelio, demasiado agotado para resistirse, caminó tambaleándose hacia el montón de paja y se dejó caer sobre él con un gemido de alivio. Desde esa posición podía ver perfectamente a Tormenta y Relámpago, y eso era suficiente para calmar la ansiedad que aún persistía en su pecho. La paja era sorprendentemente cómoda, y el calor del establo, combinado con el agotamiento absoluto, comenzaron a arrastrarlo hacia el sueño. Antes de cerrar los ojos completamente, don Aurelio observó una última vez a la yegua gigante y su potro. Tormenta había apoyado su enorme cabeza junto al cuerpo de Relámpago, sus ojos medio cerrados en un estado de vigilia relajada. El potro había dejado de temblar y su respiración parecía más regular, más profunda. Era una imagen de paz perfecta, un contraste absoluto con el caos y el terror que habían reinado en ese mismo establo apenas unas horas antes. «Gracias, Tormenta», murmuró don Aurelio en un susurro apenas audible. «Gracias por confiar en mí». Como si hubiera escuchado sus palabras, la yegua abrió brevemente los ojos y miró hacia donde estaba el granjero. En su mirada ya no había rastro de la furia protectora que había mostrado durante la mañana. En cambio, había algo que se parecía mucho a la gratitud, al reconocimiento de que aquel hombre había hecho lo imposible para salvar a su cría. Fue un momento de conexión silenciosa, un entendimiento que trascendía las barreras del lenguaje. Don Aurelio sonrió débilmente y finalmente permitió que sus ojos se cerraran. En cuestión de segundos, el agotamiento lo reclamó y cayó en un sueño profundo y sin sueños, mientras el sol de la tarde comenzaba a descender sobre las colinas de Michoacán, bañando el viejo establo en una luz dorada que parecía bendecir a todos sus ocupantes. Los días que siguieron a aquella crisis transformaron la pequeña granja de don Aurelio en un lugar de recuperación y esperanza. El veterinario cumplió su promesa y visitó cada mañana para administrar los antibióticos a Relámpago y monitorear su progreso. Los primeros 2 días fueron críticos, con el potro aún demasiado débil para ponerse de pie por sí mismo. Pero gradualmente, con cada dosis de medicina y cada hora de descanso, su cuerpo comenzó a ganar la batalla contra la infección que casi le había costado la vida. Tormenta nunca se apartó del lado de su cría durante esa primera semana. Dormía de pie junto a él, comía solo cuando don Aurelio le llevaba el alimento directamente al establo, y pasaba horas limpiando el pelaje de Relámpago con su lengua áspera, como si sus caricias pudieran transmitirle fuerza vital. La yegua gigante había cambiado desde aquel día terrible en que casi mata a don Aurelio. Ya no mostraba agresión hacia los humanos que se acercaban a su potro. En cambio, parecía entender ahora que aquellos hombres estaban ahí para ayudar, no para amenazar. Cada vez que don Sebastián llegaba para el tratamiento diario, Tormenta lo observaba con atención, pero permanecía tranquila, permitiéndole trabajar sin interferencias. Era como si la yegua hubiera comprendido finalmente que la confianza podía coexistir con su instinto protector, que aceptar ayuda no significaba abandonar su papel de madre vigilante. Don Aurelio, por su parte, pasaba la mayor parte del día en el establo con ellos.
Sus propias heridas sanaban lentamente, los moretones en su espalda pasando de un púrpura intenso a un amarillo enfermizo, pero el viejo granjero se negaba a descansar completamente. Sentía una necesidad profunda de estar presente, de ser testigo del milagro de recuperación que se desarrollaba ante sus ojos. Además, su presencia parecía calmar tanto a Tormenta como a Relámpago, como si su cercanía les recordara que estaban a salvo. El quinto día después de la crisis, algo maravilloso sucedió. Don Aurelio había entrado al establo temprano en la mañana, cargando un balde de agua fresca, cuando notó que Relámpago estaba moviéndose más de lo usual. El potro, que había permanecido tumbado durante casi una semana, estaba intentando incorporarse. Sus patas delgadas temblaban con el esfuerzo, sus músculos atrofiados protestando contra el movimiento después de tantos días de inactividad. Tormenta observaba a su cría con una mezcla de ansiedad y aliento, emitiendo relinchos suaves que parecían palabras de ánimo. Don Aurelio dejó caer el balde y corrió hacia el potro, pero se detuvo a medio camino, comprendiendo que esto era algo que Relámpago necesitaba hacer por sí mismo. El granjero contuvo la respiración mientras el potro luchaba por levantarse, cayendo 2 veces antes de finalmente lograr ponerse en pie sobre sus 4 patas temblorosas. «¡Eso es, muchacho!», exclamó don Aurelio con la voz quebrada por la emoción. «Así se hace». Tormenta relinchó con fuerza, un sonido que parecía expresar orgullo y alegría maternal. Se acercó a Relámpago y presionó su costado contra el del potro, ofreciéndole apoyo físico mientras sus patas se estabilizaban. Era una escena de belleza indescriptible. Madre e hijo unidos en un momento de triunfo sobre la adversidad que había amenazado con separarlos para siempre. Desde ese día, la recuperación de Relámpago se aceleró notablemente. Cada mañana lograba permanecer de pie un poco más. Cada tarde daba unos pasos adicionales alrededor del establo. Su apetito regresó con fuerza, y pronto estaba mamando de Tormenta con el entusiasmo de un potro saludable, recuperando el peso que había perdido durante su enfermedad. El color regresó a su pelaje, el brillo volvió a sus ojos, y aquella marca blanca en su frente, que le había dado su nombre, parecía brillar con nueva intensidad bajo la luz del sol. Don Sebastián, durante su última visita de la segunda semana, declaró oficialmente que Relámpago estaba fuera de peligro. El veterinario examinó al potro minuciosamente, escuchando sus pulmones, revisando sus signos vitales, y cuando terminó, se volvió hacia don Aurelio con una sonrisa amplia. «Es un milagro, Aurelio», dijo el veterinario, sacudiendo la cabeza con asombro. «Hace 2 semanas estaba convencido de que este potro no sobreviviría. Pero mírenlo ahora. Es fuerte, está saludable y tiene toda una vida por delante». Don Aurelio asintió, las lágrimas amenazando con desbordarse una vez más. «Pero no es un milagro, Sebastián», respondió suavemente, mirando hacia donde Tormenta pastaba tranquilamente junto a su potro en el corral. «Es amor. El amor de una madre que estaba dispuesta a todo por proteger a su cría, y el amor de un viejo tonto que no podía abandonar a ninguno de los dos». Esa tarde, después de que el veterinario se marchara, don Aurelio se sentó en la cerca del corral y observó a Tormenta y Relámpago mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. El potro corría en círculos alrededor de su madre, sus patas ahora fuertes y seguras, su cola ondeando al viento como una bandera de victoria.
Tormenta lo seguía con la mirada, emitiendo ocasionalmente un relincho de advertencia cuando se alejaba demasiado, pero su postura era relajada, confiada. Ya no había miedo en sus ojos, solo el amor tranquilo de una madre que sabe que su cría está a salvo. Don Aurelio sonrió, sintiendo en su corazón una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Había llegado tan cerca de perderlo todo aquella la mañana terrible, tan cerca de la muerte bajo los cascos de la yegua que amaba, tan cerca de presenciar cómo Relámpago se apagaba sin poder hacer nada para evitarlo. Pero había confiado en el vínculo que había construido con Tormenta. Había apostado todo a un amor forjado durante 7 años de compañerismo silencioso. Y ese amor había resultado ser más fuerte que el miedo, más poderoso que el instinto más primitivo de protección maternal. Los meses que siguieron trajeron consigo la transformación completa de Relámpago. El potro que alguna vez yació moribundo sobre la paja del establo se convirtió en un caballo joven de extraordinaria belleza y vigor. Había heredado el tamaño imponente de su madre, aunque su pelaje era de un tono más claro, casi plateado bajo la luz del sol, con aquella marca blanca distintiva que cruzaba su frente como un rayo congelado en el tiempo. Cada vez que don Aurelio lo veía galopar por los campos de su pequeña granja, sentía que su corazón se hinchaba de orgullo y gratitud. Aquel animal era un testimonio viviente de lo que el amor y la determinación podían lograr contra las probabilidades más imposibles. Tormenta, por su parte, había desarrollado una confianza aún más profunda en don Aurelio después de aquella experiencia compartida. La yegua gigante, que siempre había sido cercana al viejo granjero, ahora lo buscaba activamente cada mañana, esperándolo junto a la cerca del corral como si quisiera saludarlo personalmente antes de comenzar el día. Don Aurelio había adoptado la costumbre de llevarle una manzana cada amanecer, y Tormenta la aceptaba con la misma delicadeza de siempre, sus labios aterciopelados rozando la palma callosa del granjero en un ritual de cariño que ambos atesoraban. La historia de lo que había sucedido en el establo aquella mañana terrible se extendió por todo el pueblo y más allá. Los vecinos que antes consideraban a don Aurelio simplemente como un granjero solitario y algo excéntrico, ahora lo miraban con un respeto renovado. Algunos venían específicamente a su granja para ver a Tormenta y Relámpago, queriendo presenciar con sus propios ojos a los protagonistas de aquella historia que parecía sacada de una leyenda. Don Aurelio recibía a todos con hospitalidad, aunque siempre se encargaba de aclarar que el verdadero héroe de la historia no era él, sino el amor de una madre por su cría. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de dorado y el aire traía consigo el aroma de la cosecha cercana, don Aurelio recibió una visita inesperada. Era una joven del pueblo vecino, una maestra de escuela que había escuchado la historia y quería traer a sus alumnos para que aprendieran sobre el cuidado de los animales y la importancia de la perseverancia. Don Aurelio, aunque inicialmente reticente ante la idea de convertir su granja en una atracción, accedió cuando vio el entusiasmo genuino en los ojos de la maestra. Los niños llegaron una semana después, un grupo de 15 pequeños de entre 6 y 10 años, que miraban todo con ojos enormes llenos de asombro. Don Aurelio los guió por la granja, mostrándoles las gallinas, las vacas
y finalmente los llevó al corral donde Tormenta y Relámpago pastaban tranquilamente. Cuando los niños vieron a la yegua gigante, muchos retrocedieron instintivamente, intimidados por su tamaño imponente. Pero don Aurelio los tranquilizó, explicándoles que Tormenta era gentil y cariñosa, siempre y cuando se le tratara con respeto. Les contó la historia de cómo había rescatado a la yegua años atrás, cómo habían construido su amistad gota a gota, y finalmente les relató los eventos de aquella mañana en que casi pierde la vida intentando salvar a Relámpago. Los niños escuchaban con atención absoluta, sus bocas abiertas de asombro, algunos con lágrimas en los ojos, cuando don Aurelio describía el momento en que Tormenta finalmente confió en él lo suficiente como para permitir que el veterinario tratara a su cría. Un niño pequeño, no mayor de 7 años, levantó la mano tímidamente al final del relato. «¿Y qué aprendió usted de todo eso, señor?», preguntó con voz suave. Don Aurelio se quedó en silencio por un momento, contemplando la pregunta con la seriedad que merecía. Luego se arrodilló para estar a la altura del niño y respondió con una sonrisa cálida. «Aprendí que el amor verdadero requiere paciencia y confianza. Aprendí que a veces las personas o los animales que más amamos pueden herirnos cuando tienen miedo. Pero eso no significa que debamos abandonarlos. Y aprendí que cuando construyes un vínculo genuino con otro ser vivo, ese vínculo puede superar cualquier obstáculo, incluso el miedo más profundo». Los años continuaron pasando, y don Aurelio envejeció junto a sus amados caballos. Su espalda nunca se recuperó completamente de aquella mañana terrible, y caminaba ahora con una ligera cojera que se acentuaba en los días fríos. Pero cada vez que sentía el dolor punzante en sus viejos huesos, miraba hacia el corral donde Tormenta y Relámpago pastaban juntos, y el dolor parecía volverse más soportable. Sabía que algún día tendría que despedirse de Tormenta, que la vejez eventualmente reclamaría a su fiel compañera como reclamaba todas las cosas vivas, pero también sabía que lo que habían compartido, aquel vínculo forjado en años de cariño mutuo y probado en el crisol de una crisis casi mortal, trascendería el tiempo y la muerte. Porque el amor verdadero, ese amor que se construye día a día con pequeños gestos de confianza y dedicación, nunca muere realmente. Permanece en los recuerdos, en las historias que se cuentan, en las lecciones que se transmiten de generación en generación. Y así, en una pequeña granja en las tierras altas de Michoacán, un viejo granjero y su yegua gigante continuaron escribiendo su historia de amor y lealtad, una historia que demostraba que incluso los momentos más oscuros pueden iluminarse cuando dos corazones confían el uno en el otro. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas, y si te gustan estas historias conmovedoras de animales. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame a los caballos, tanto como don Aurelio amaba a Tormenta. Nos vemos en la próxima historia.